¡Qué campeón el Pirata! ¡Qué campeón Belgrano de Córdoba! Sí, lo festeja Rodrigo el Potro en el día de su cumpleaños, ni más ni menos. Lo celebra Artime, lo festeja todo el pueblo de Alberdi y más aún lo celebran y lo disfrutan los que volvieron al club de sus vidas para hacer posible lo que en Belgrano en algún momento era un sueño. Porque el Pirata cordobés del Chino Celarayán, del Mudo Vázquez, del Ruso Zielinski, de Olave, de Rigoni, es campeón del fútbol argentino por primera vez en su vida. Pero ¿qué campeón? El que además hace historia para el fútbol cordobés. Un campeón justo, merecido, sacrificado y con muchísima personalidad, con mucho carácter, con la epopeya a flor de piel, la hazaña grabada a fuego en el alma y el corazón en la mano. Siempre, porque Belgrano de Córdoba tuvo que batallar, tuvo que luchar, no solo frente a Argentinos Juniors en esa semifinal que parecía ya consumada, que lo tenía al Pirata prácticamente fuera de juego, hasta el ingreso de Ubita Fernández, el gol en el último minuto, el alargue y los penales, sino también en la final frente a River. Porque es cierto, así como al Pirata el bicho lo había superado en aquel primer tiempo, River a Belgrano de Córdoba también podría decirse que lo superó, al menos en 70 de los 90 minutos. Pero claro, al Belgrano del Ruso Zielinski no había que darlo, ni hay que darlo por vencido, ni aún vencido. Siempre tiene una carta más para jugar, y es la del alma, la de la hazaña, la del corazón, la del sacrificio, la del esfuerzo, la de todo ese sentido de pertenencia que a Belgrano de Córdoba le dio valor agregado, porque sí, el Chino Celarayán encontró la forma de contagiar a sus compañeros, porque el Mudo Vázquez peleó esa última pelota como si fuese justamente la última para transformar lo que hubiese sido un ataque de River en un ataque del Pirata y dar lugar al gol de la consagración, y porque Belgrano hizo y hace historia para su propia vitrina, pero más aún para el fútbol cordobés. El fútbol argentino le debía una estrella a la docta, le debía un campeón a ese fútbol que tanto le dio y le da al fútbol argentino. El de Córdoba, bueno, ahora la provincia de Córdoba tiene a su campeón, tiene al primero, el Pirata, que con eso que tuvo durante todo el torneo, pero que ya era un sello, una marca registrada del equipo del Ruso Zielinski, con eso es campeón por primera vez en su vida. Y merecido, justo, porque de verdad Belgrano hizo los méritos para no solo resistir en los momentos más difíciles de esta final frente a River, sino también para identificar el preciso instante en el que el millonario pagó muy cara la falta de valentía, la cautela exagerada quizá, porque River lo ganaba, hasta había generado quizá algunas aproximaciones para ampliar la diferencia, pero cuando el Ruso Zielinski mandó a la cancha al Mudo Vázquez, cuando finalmente el Pirata se la jugó con el ingreso de Ubita Fernández, que fue héroe como ante Argentinos Juniors, bueno, River se guardó, quiso protegerse y lo pagó carísimo, porque le dio al Pirata esa vida más, para que lo vaya a buscar, para que con mucha personalidad se meta por completo en terreno millonario y empiece a recuperar pelotas alto, arriba, en terreno ajeno. Y ese fue el principal punto de quiebre del partido, porque el último tramo en el que Belgrano hizo posible la hazaña para remontar, revertir y ser campeón, ese último tramo fue todo el Pirata que lo atropelló a River. Y quizá no necesariamente con fútbol, pero sí con mucho de eso que tuvo y dejó más que demostrado, es sello del equipo del Ruso Zielinski. El alma, el corazón, otra vez, como frente a Argentinos Juniors, bueno, el Pirata festeja bien a lo Pirata, porque se arrebató, se agarró un título que parecía lo iba a tener, sí, quizá muy complicado. River en determinado momento quiso protegerse, no interpretó que por el contrario, si se animaba más, hasta podía lastimarlo a Belgrano. Y fue el equipo del Ruso el que, sí, se animó como no lo hizo el millonario. Y tuvo recompensa. No solo la recompensa del gol, del penal. Ya me voy a meter en esa acción puntual, que por supuesto fue punto de quiebre en la final. Pero tuvo recompensa por todo lo hecho, en la instancia de eliminación directa, dejando en el camino a Talleres, superando después a Argentinos Juniors y llegando a esta final en su tierra, con su gente, y para escribir en grande
a fuego su nombre en la historia del fútbol argentino y del fútbol de su provincia, de Córdoba, que lo tiene ahora como el representante que la provincia merecía, más allá de las camisetas. Por un rato, hay que olvidarse de las camisetas. El punto de quiebre del partido, sí, de una u otra forma, fue el penal. Y estuvo bien sancionado el penal para Belgrano de Córdoba por parte de Yael Falcón Pérez después de revisar la acción en el videoarbitraje a instancias del llamado de Leandro Rey-Hilfer, que trabajaba justamente en el VAR en conjunto con Salomé Di Iorio. Y el penal estuvo bien sancionado porque más allá de las intenciones, es cierto, podría decirse que Rivero no quiere jugar la pelota con la mano, pero sí intenta de una u otra forma, instintivamente quizá, impedir el pase de Ubita Fernández para su compañero que parecía dar lugar a una acción manifiesta de gol. Bueno, ese movimiento es sancionable. Por más que la mano esté pegada al cuerpo, por más que Rivero no haya querido disputar la pelota con el brazo izquierdo, esa mano es sancionable porque el instinto quizá lo traicionó al futbolista de River. Quiso, impedir el pase, intentó bajar el hombro. No se trata de cuál es el movimiento puntual, tampoco muchas veces se trata de la intención. El reglamento no mide intenciones, el reglamento del fútbol mide consecuencias. Y en este caso, el instinto de Lautaro Rivero tuvo como consecuencia, sí, una mano dentro del área sancionable. Después, es verdad, para la salud del fútbol en general, más aún para la del fútbol argentino, deberíamos de una vez por todas juntarnos a debatir todos quienes formamos parte del fútbol, deberíamos aunar criterios para saber qué es mano y qué no, cuándo sí, cuándo no, cuándo amplía volumen, cuándo detiene la trayectoria de la pelota, cuándo es un movimiento antinatural, cuándo queda verdaderamente supeditado a criterio del árbitro, para que el debate incluso sea más claro y hasta más nutritivo. Pero en este caso, y en función del reglamento, en relación también al paradigma actual, la mano está bien sancionada. Y ese penal, por el instinto de Rivero, fue el producto también del empuje de Belgrano, que en ese momento de partido ya lo estaba avasallando a River. Con mucha desprolijidad, a la carga, con todo lo que tenía, con Rigoni ya volcado de centrodelantero, con el ingreso de Ubita Fernández, resignando la referencia porque Pacerini era el tanque del área del Pirata Cordobés y el ruso Zielinski entendió que ya no era necesario aguantar una pelota en el último tercio para descargar hacia atrás, sino que por el contrario era más importante tener peso en el área rival, por eso el ingreso de Ubita Fernández para complementarse con Rigoni, para juntarse con el chino Celarayán, para también combinarse con el Mudo Vázquez. Y en ese contexto de partido en el que Belgrano lo fue a buscar para tratar de encontrar algo a como diera lugar, el instinto, ¿por qué no quizá hasta la desesperación, le jugó una mala pasada a River más que al Pirata? Porque Lautaro Rivero quiso, sí, instintivamente detener ese pase, impedir que la pelota llegue a destino. Y por eso, después de revisarlo en el videoarbitraje, Yael Falcón Pérez explica correctamente la sanción del penal. Es una mano sancionable. ¿Intención? No, probablemente no. ¿Consecuencia? Sí. Toca la pelota con la mano, detiene la trayectoria de ese pase, amplía volumen, el instinto le juega una mala pasada a Rivero, penal para Belgrano. Está bien sancionado, fue justo y por eso incluso, por lo hecho después, no solo por convertir el penal como lo convirtió Ubita Fernández, párrafo aparte para la forma de ejecutar ese tiro penal, párrafo aparte para Ubita, la personalidad, las ganas, el deseo de agarrar esa pelota, de decirle al chino Celarayán, ni más ni menos, al capitán del equipo, deja que lo pateo yo, como había hecho frente también a Argentinos Juniors, en ese momento de partido en el que parecía que nadie podía sacarlo al Pirata de esa eliminación que parecía consumada. Bueno, Ubita Fernández apareció y reapareció ahora en frente a River en la final. Pero ese penal es el punto de quiebre de una victoria merecida, justa de Belgrano, porque de allí en adelante el Pirata entendió que todavía quedaba partido por delante, que todavía había trámite futbolístico y que River acusaba el golpe como ese boxeador al que le entró una mano de la que no se puede recuperar, que todavía lo tiene sin aire y que lo tiene incluso hasta esperando no la campana para ir al rincón, sino el final de la pelea. Bueno, así estaba River.
Y Belgrano supo que era su momento, que podía ir definitivamente a llevárselo. Y por eso, con la personalidad del Pirata, con el alma en la cancha, con el corazón en la mano, el Mudo Vázquez recuperó esa pelota que recuperó, que seguramente será otra de las fotografías más recordadas de la final, porque medio gol de Ubita Fernández para el 3-2 de Belgrano es del Mudo Vázquez. Medio gol es de Franco Vázquez. El penal estuvo bien sancionado. Ahora, ¿Belgrano fue campeón por el penal? No. Belgrano fue campeón porque lo mereció, porque lo buscó y tuvo recompensa por buscarlo. Y River ¿se quedó con las manos vacías por el penal? ¿Se quedó con las manos vacías el equipo del Chacho Coudet? Más allá del enojo del Chacho, ¿se quedó sin nada River por el arbitraje de Yael Falcón Pérez? No, tampoco. River no se quedó con el título que parecía poder conseguir porque el propio River no lo fue a buscar en el momento en el que podía ir a buscarlo. River pagó carísima la falta de valentía. Y acá podría existir el debate en tanto se hable de las actuaciones individuales, de los rendimientos personales en el Millonario o de las decisiones del entrenador. Bueno, quizá las decisiones del director técnico pesen más, porque River, ante el ingreso de Germán Petzela, pasó prácticamente a defender con 5, cuando todavía había partido por delante, cuando Belgrano se veía claro que jugaba sus últimos cartuchos, que iba a la carga a tratar de encontrar algo, así como el control penal. Bueno, algo pretendía encontrar Belgrano y River, en lugar de ir a tratar de meterse en terreno contrario, imponerle condiciones, hacer sentir la diferencia en el resultado, la jerarquía individual, River eligió protegerse, eligió cuidarse y lo pagó carísimo, carísimo lo pagó. No solo no le salió, sino que se quedó con las manos vacías. River no perdió la final por el arbitraje de Yael Falcón Pérez, no perdió tampoco la final por el nivel superlativo de Ubita Fernández, por el sentido de pertenencia de Belgrano con todos sus símbolos y sus estandartes. River perdió la final porque en el balance el Pirata fue más inteligente, fue más práctico, fue más eficaz, fue más valiente y porque River no hizo lo necesario para ser campeón. River no lo fue a buscar. No se animó, o no quiso, o entendió que su negocio estaba en protegerse. Bueno, no. A veces, y ante determinados rivales, el negocio no es protegerse. El negocio es animarse. Y el que se animó fue Belgrano. Será quizá en River de ahora en adelante y a raíz de esta final, con las manos vacías, será momento de barajar y dar de nuevo. Algunos ciclos probablemente hayan llegado a su final. Habrá que ver qué pasa con Paulo Díaz, cuál es el futuro de Germán Petzela. Muy flojo el rendimiento del campeón del mundo. Muy flojo. Muy por debajo de lo que un campeón del mundo representa y de lo que River espera de uno de sus campeones del mundo. No entró bien Petzela. Para nada. Perdido. Sin referencia de las marcas. Sin ser esa voz de mando en la línea defensiva que River necesitaba en el momento en el que su entrenador había tomado además la decisión de defenderse. Porque River quiso defenderse. No le salió. Por eso Petzela, Juanfer Quintero, Paulo Díaz, Juliano Galopo, Kevin Castaño, Maxi Salas. Habrá que ver qué pasa con todos esos que a River llegaron para potenciar al Millonario y que terminaron en realidad siendo alternativas de mediano nivel para los pibes que verdaderamente mostraron la cara en el Millonario y que los llevaron a River a esta final. Final a la que River llegó de forma merecida y con pibes que seguramente le darán muchísimo a River. Muchísimo. Porque Freitas, Beltrán, Silva, Lencina, Galván, todos los pibes a River le darán seguramente muy buenas noticias y muchas posibilidades de protagonismo. Ahora, River tendría que haberse animado. No lo hizo, Belgrano sí, y por eso fue y será justo campeón. El Pirata cordobés es el primer campeón de la provincia de Córdoba en el fútbol argentino. Historia pura. Historia merecida e historia escrita además con la personalidad del Pirata del ruso Zielinski. Historia con sabor a hazaña.